Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores Laura, Patricia, Alejandro y Rodrigo. Bienvenidos. Un gran saludo a todos los oyentes de la radio Magis. Vamos a dar con otro nuevo tema del programa Del Suelo al Cielo, con otro tema muy importante y también muy interesante, que es la depresión y angustia, ¿no? Voy a saludar ahí a mis compañeros, que ya se me ha hecho también una rutina, ¿no? El día que nos encontremos personalmente vamos a tener que saludarnos, abrazarnos y también compartir algo, ¿no? ¿Cómo estás ahorita, Rodrigo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Un abrazo virtual. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. ¿Cómo Igual, están? virtualismo afectivo para todos. Exacto, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el tema de este momento muy importante, que es sobre la angustia, depresión, ¿no? Vamos a darle paso ahí a Laurita, primeramente, que nos hable el punto de vista desde su formación o desde sus experiencias y también desde su conocimiento, ¿no? El tema de hoy es angustia y depresión. Dale, Laurita. Hola Alejandro, hola Rodri, hola Pati. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. Como bien decía Alejandro, sí, ¿no? Se vuelve una rutina cada martes, cada jueves. Y bueno, es agradable siempre compartir el conocimiento con ustedes y aprender. Siempre uno sigue aprendiendo, ¿no? En función a lo que va escuchando. Y bueno, dadas las circunstancias actuales, la pandemia y todo, es pues necesario hablar sobre estos temas, ¿no? De angustia y depresión. Según mi estudio, según mi formación, yo voy a hablar acerca de la angustia desde el punto de vista psicoanalítico, basándome por supuesto en Freud, ¿no? Con el libro de Inhibición, Síntoma y Angustia, que es del año 1926, imagínense, pero bastante actual, ¿no? Para poder explicar un poco el fenómeno. En realidad la angustia va a emerger cuando algo inconsciente sale hacia la conciencia. Es decir, que algo me va a impedir bienestar o satisfacción, pero va a ser un afecto con carácter displacentero específico y con acciones de descarga específicas, es decir, que voy a sentir palpitaciones, dificultades respiratorias o digestivas, ¿no? Y me voy a dar cuenta de aquello, pero la angustia no tiene un objeto específico, por lo cual yo me altero de esa manera. Esto significa que es distinto al miedo. Por ejemplo, el miedo tiene un objeto específico que me hace tener esa reacción, lo cual me permite la huida o el ataque, ¿no? Por decirles, yo entro a la cocina y veo una rata gigante y bueno, directamente ejerzo estas acciones que les había comentado. En cambio, la angustia no va a tener un objeto fijo en el cual yo pueda saber qué hacer exactamente, ¿no? Y va a ser obviamente de orden inconsciente. Entonces, a raíz de esto hay dos tipos de angustia. Una realista, en el cual el peligro va a ser notorio y externo, y la neurótica, que va a ser frente a un peligro pulsional, es decir, que va a ser un peligro escondido y subjetivo, o sea, propio de mí mismo. Entonces, esto podemos medirlo, se puede manifestar en la consulta cuando hay reacciones desmedidas a una situación, ¿no? ¿Cómo lo puedo explicar brevemente? Viene al consultorio alguien que no sabe por qué exactamente sufre tanto por la pérdida de su mamá y de su papá, pero de pronto en consulta nos damos cuenta de que esa angustia que le despierta la pérdida de estas dos personas es en realidad por un deseo inconsciente de que acontezca. ¿Por qué? Porque esta persona se le impide hacer cosas que haría en ausencia de, por ejemplo, el papá y la mamá.
¿entienden? Entonces, hay una pelea entre lo que es la angustia que le causa la realidad de la muerte de los padres frente al deseo inconsciente de que realmente acontezca esa muerte para que él pueda desempeñar otro tipo de situaciones en su vida que le produzcan satisfacción, ¿no? Entonces, a lo mejor es un poquito difícil de entenderlo ahora, pero si lo pensamos un poco, se ve a menudo ese tipo de situaciones en consulta, ¿no? Entonces, por eso es tan importante hacer la diferenciación, ¿no? Y bueno, aclarar lo que está pasando al paciente para que pueda darle un nuevo significado y que a lo mejor este sentimiento de angustia aminore, ¿no? Esto sería para empezar, Al. Ya, muchas gracias, Laurita. Términos muy importantes también, ¿no? Desde el psicoanálisis, en la cual han sido objetos de estudio desde el estado de ánimo y también las reacciones o diferentes reacciones que tienen los seres humanos, ¿no? Ahí, a ver, que le vamos a dar paso a Patricia para que nos explique sobre esta parte, sobre qué es depresión, angustia. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un placer nuevamente estar aquí junto a ustedes. Y sí creo que es importante recalcar la diferencia entre estas dos condiciones, ¿no? Creo que si alguna vez nosotros hemos visto estos dibujos animados de Pixar que se llaman Intensamente, ahí podríamos ver un poco sobre cómo son las emociones, qué funciones cumplen, ¿no? Entonces, yo partiría desde este concepto, ¿no? De que nosotros tenemos diferentes emociones, ¿no? Tenemos emociones innatas que de repente sucede alguna cosa y bueno, surgen, salen, ¿no? Y otras que son aprendidas y que vienen desde nuestra interacción social, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de lo que serían las emociones innatas están el miedo, el asco, la tristeza, y las aprendidas, que necesitamos una sociedad para aprender esto, serían, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una cuestión emocional, me parece ideal poder ver de dónde salen estas, ¿no? Entonces, las emociones también se van a etiquetar de acuerdo a la intensidad con la cual nosotros la vivamos. Y en este caso, pienso que cada una de estas condiciones de las cuales estamos hablando tienen una raíz diferente, ¿no? Si bien lo dijo Laura, la depresión es más que solamente tristeza, ¿no? Entonces podríamos decir que viene de ahí, pero es exacerbado, ¿no? Entonces tanto que ya se la califica como una condición, ¿no? Cuando una persona tiene más que tristeza y entra en depresión, entonces de repente pierde el sentido de interés del día a día, del placer de las cosas, de las actividades. Entonces realmente se descuida de ella misma. Es como que tengo una ausencia emocional, ¿no? Y con esta ausencia emocional no tengo energía, no tengo la habilidad de concentrarme en otras actividades porque nada me llama la atención. Entonces, realmente es por eso que las personas que sufren de depresión pueden estar en su cama días y días y días echados sin salir, sin bañarse, ¿no? Entonces, porque han perdido el interés por la vida, ¿sí? Que es diferente a lo que sería la angustia. Y pienso yo que la angustia viene de otra emoción básica que sería el miedo, ¿no? El miedo es un miedo. Y también es un sentimiento exacerbado el tema de la angustia, pero no vendría a ser como una tristeza, sino vendría a ser como un miedo irracional, ¿no? De que nosotros no sabemos cómo hacerle frente, nos sentimos desesperados, con mucha incertidumbre, y esta sensación de sofocamiento, de sufrimiento mental, de no saber cómo reaccionar, también se ve expresada en el cuerpo, ¿no? Con palpitaciones, con que de repente no puedo respirar bien, este tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí la diferenciación de ambas condiciones de las cuales estaríamos hablando en esta sesión, Ale. Ya, muchas gracias,
Patricia. Ahí hay una parte muy importante, ¿no? El momento de decir que uno es reacción y en uno es un estado de ánimo, ¿no? Es muy importante también diferenciarlos para saber también, porque son dos palabras que se enlazan, pero también que tienen sus diferencias, ¿no? Pero gracias, Patricia. A ver, le vamos a dar paso ahí a Rodrigo, que nos puede hablar sobre depresión y angustia. ¿Cómo están, queridos? Un gusto más saludarles nuevamente y evidentemente, como decía Alejandro hace un momento, son dos palabras que prácticamente comparten el sentido, sin embargo se diferencian en su raíz, en su forma, en su fondo en realidad, ¿no? Entonces, muy atinadamente también Patti decía que esto es proveniente de un miedo, ¿no? Y esto hay que saber también diferenciar lo que es un miedo de lo que es una fobia, puesto que el miedo es un instinto natural que todos los seres humanos tenemos desde que somos primitivos, porque este instinto básicamente es el que nos ha permitido sobrevivir y supervivir a través del tiempo. Entonces, ese es el miedo, ¿no?, que nos permite tener este instinto de conservación por un peligro presente o un peligro inminente. Es ahí donde se enlaza básicamente el tema de lo que es lo que diríamos, ¿no?, la angustia, ¿no?, de poder sobrevivir, supervivir. En un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando éramos jóvenes, por así decirlo, y solíamos salir a alguna fiesta, alguna parranda por ahí, y tenías que llegar a una hora determinada a casa y no llegabas a esa hora determinada a casa, ¿quién estaba así preocupadísima? ¿Quién estaba así nerviosa porque tengas que llegar? ¿Quién estaba así angustiada? Eran tus familiares, ya sea con quienes estés viviendo, principalmente tu mamá, ¿no? Entonces ella sí experimentaba una angustia porque ella sentía un temor, obviamente es algo concreto, a que te pase algo, a que te hubiese pasado algo, ¿no? Algún accidente, que por qué no está llegando ahora, por qué no me ha contestado, por qué no me ha llamado y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de qué es la angustia, ¿no? Que obviamente mermaba o finiquitaba cuando tú llegabas. Entonces respiraba la mamá y decía, ay, bien, ya estás aquí en casa, anda a dormir, mañana charlamos, ¿ya? Pero en el tema de la ansiedad, por lo general la ansiedad no se acompaña de un objeto concreto. La ansiedad viene de por sí, es decir, estás trabajando y sientes algo que por lo general se constriñe, ¿no?, el estómago, te afecta todo el cuerpo y dices, pero algo va a pasar. Por lo general las mujeres son las que sufren bastante ansiedad por este tema de la intuición, por el sexto sentido que ellas tienen, ¿no? Ay, me ha venido una palpitación, seguro algo va a pasar, o por algo he sentido esto, o algo está sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces le confieren un tema un poco cósmico a esta situación. Entonces hay que definir básicamente estas situaciones, ¿no? Que uno prevalece en el tiempo, muy bien lo aclaraba Laura al principio, y el otro es momentáneo, simplemente quedó ahí. Rescatando todas estas circunstancias, hablar de una fobia es como básicamente decía también Laurita al principio, ¿no? Entras a la cocina y ves así un animalito, una rata, ¿no? Pero ella dijo una enorme rata, entonces ahí acuñó el término ese enorme rata, entonces como para hacer pensar que ella realmente cuando ve uno de estos animalitos pues tiene temor, ¿no? Pero algo muy diferente sería que veas una hormiga en la cocina y eso mismo te paralice, te tenga así, pues ni siquiera con esa actitud o como para poder conservar tus instintos, ¿no? O conservar tu vida, ¿no? Entonces te paraliza, te deja ahí completamente catatónico y no sabes qué hacer. Entonces ahí te das cuenta de que esto ya no es pues un simple miedo, porque el miedo te prepara, ya sea por la descarga de adrenalina, noradrenalina, ya sea para enfrentar el miedo o para huir de él. Entonces tenemos esas dos reacciones. Sin embargo, en el caso de una fobia, pues una fobia es paralizante, es pues limitante, es incapacitante. Ves esa hormiguita ahí caminando en la cocina y en lugar de querer hacer algo por X, te quedas ahí tieso, quietito y no mueves ni un músculo. Entonces ahí te das cuenta de que eso sí es una fobia, ¿no? Muy diferente de lo que es un miedo. Un miedo te da pues por lo general una reacción.
una acción para que puedas conservar tu vida, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la depresión, básicamente, que también nos puede dar depresión por sentir ansiedad, porque uno, hay que ser claros, ¿no? Uno es simplemente por el tema de nuestra cuestión primitiva, seguimos manteniendo nuestros instintos primitivos, y la otra es más que todo un instinto por así decirlo, mental, de dilucidación de ideas, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no?, lo que sería, como decimos, ¿no?, una cuestión de la ansiedad y de la angustia. Sin embargo, cuando hablamos de depresión, entonces esto abajo, el hundimiento, a eso se refiere, ¿no? Cuando hay hundimiento emocional, cuando hay ese sentido moral que está pero por debajo de lo que normalmente debería estar, estamos hablando básicamente de que nos está afectando algo en nuestra vida. Tratar el tema de la depresión es necesariamente tratarlo en consulta, porque la depresión puede ser una depresión con angustia, una depresión con ansiedad, eso depende de cómo se vayan gestando las situaciones. Ahora, como les decía, no puede ser angustiante el hecho de saber para qué estoy viviendo, por qué estoy viviendo. Entonces esas cuestiones son inherentes al tema del pensamiento, y eso por lo general viene con estas crisis mediáticas, ¿no? A veces cumplimos una determinada edad y ¿por qué estoy en la vida? ¿Qué es lo que he hecho? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Por qué estoy en esta circunstancia? Entonces entramos en esa dialéctica para precisamente no tener esta angustia emocional, ¿no? Y eso es lo que básicamente se puede ir trabajando en lo que es terapia. En cambio, la ansiedad es pues momentánea, pasajera, dependiendo de las circunstancias. Inclusive podemos tener ansiedad por el hecho de que si mañana vamos a tener trabajo, no vamos a tener trabajo, y así sucesivamente. Eso va a ir cambiando la forma concretamente de lo que es la ansiedad, pero en cambio la angustia puede ser pues una idea permanente, perenne, que esté pinchando en nuestra mente y no sepamos en realidad a qué estamos tendiendo. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Muy importantes sus aportes de los tres, ¿no? Compañeros. A lo que yo logro dar una conclusión es que está muy relacionado la angustia con la reacción, ¿no? La reacción, y la depresión es exactamente el producto de esta angustia, ¿no? Que es un estado de ánimo. Ya como dijo ahí Rodrigo, la depresión puede ser también trabajada desde un ámbito terapéutico muy diferente a la angustia, pero ya desde términos psicoanalíticos podemos ver ahí también que está muy relacionada también con la reacción, ¿no? En el caso que sucede en la neurosis fóbica, hay un miedo irracional, y eso sucede más en las reacciones irracionales. Hasta muchas personas pueden asustarse, ¿no? Esta reacción de ver tal vez a una víbora o ver una araña puede ocasionar también una asociación de angustia, ¿no? Y esta asociación de angustias puede dar paso a una depresión. Y es por eso que muchas personas, el estado de ánimo cuando tienen un susto o una reacción, es donde también asisten a terapia o tienen una ayuda profesional, ¿no? Muy importantes sus aportes. Vamos a hacer una pausita y vamos a comentar y vamos a hablar más sobre estos dos temas, que es la depresión y angustia. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy...
Volvemos con el programa, con un tema muy importante que es depresión y angustia. Vamos a ir agrandando estos dos significados, ¿no? Como una forma de intervención y como una forma de claridad, ¿no? Para los oyentes, para que lo tomen en cuenta y también les sirva como una base de conocimiento a la sociedad, ¿no? A ver, vamos a darle paso ahí a Laurita. ¿Qué más nos puede decir sobre la angustia y depresión? Gracias, Ale. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre la depresión, enfocada a lo que es la pérdida, ¿no? A lo que es la muerte, por ejemplo, de un ser querido o a cualquier objeto de amor que pueda involucrar el hecho de que nosotros normalmente depositamos líbido o energía en cada una de las cosas que nos rodean, ¿no? De hecho, la depresión va a formar parte de la fase en la cual se desarrolla. Es decir, podemos hablar en principio de una negación de lo que ha acontecido hasta tener un entendimiento de la realidad, por lo que sobreviene la depresión, cuando ya uno entiende que ha perdido el objeto, y posteriormente vendrá una resolución acerca de eso, ¿no? O sea, generar un nuevo mundo, si queremos, sin esa persona o sin ese objeto de amor, ¿no? Entonces, la depresión en realidad se asocia más con lo que es el duelo, ¿no? Que duelo en realidad va a significar dolor y justamente lo que duele es retraer esa libido de la persona. Es decir, normalmente yo, por ejemplo, pongo en cada uno de ustedes, por ejemplo, mis amigos o en mi familia, una parte de mí misma. Entonces, cuando yo pierdo a esas personas, tengo que recuperar eso mío, ¿no? Y esa es una retracción que justamente es lo doloroso. Entonces, en función a eso, es de que la depresión, como bien decían los chicos en el anterior segmento, es un decaimiento, caída del deseo. Entonces, esto ya se pone serio, ¿no? Es mucho más que una tristeza, que un sentimiento, simplemente una reacción, porque ya hay una pérdida de interés por el mundo que nos rodea, ¿no? O sea, ustedes pónganse a pensar cuando estamos deprimidos, digamos, por esta situación de la cuarentena, de pronto ya no me interesa tanto el trabajo, o sea, como antes, ¿no? Uno entraba en un ritmo, o no me interesan ciertas cosas, ¿no? Cuando estoy enfermo, por ejemplo, me dedico más a mi cuerpo, me retraigo y ya no me interesa salir ni interactuar con el otro, ¿no? Hasta que haya una recuperación justamente de esta energía. Entonces, este empuje que nos impulsa siempre a tener planes, a, a estar sobre lo que es la vida misma, se detiene, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque de pronto la depresión, cuando es crónica, ya puede ingresar a unos estadios de melancolía. Y cuando hablamos de melancolía, estamos hablando ya de otra estructura psíquica, ¿no? Como lo es la psicosis. Entonces hay una serie de factores y una serie de indicadores que nos van a ayudar a hacer la diferenciación y para eso hay que estar atentos, ¿no? Y a lo mejor, por supuesto, es oportuna la intervención profesional porque se parece mucho. Entonces, lo recomendable acá será pues el tiempo, ¿no? En el cual va durando cada uno de estos síntomas de tristeza, de decaimiento, de no querer hacer nuevos planes, de no entender qué es lo que se ha perdido de nosotros en la persona que ha fallecido, por ejemplo. Entonces, todo eso lleva tiempo, ¿no? Y bueno, la depresión va a venir por no poder satisfacer las necesidades que yo satisfacía con en esa persona. Y bueno, cuando uno hace un examen de la realidad y se da cuenta de que se tiene que separar ese objeto de amor, es cuando realmente sobreviene la depresión, ¿no? Entonces hay, para ayudar a dilucidar entre todas estas diferencias, estas etapas, por supuesto es necesaria la ayuda profesional. Muchas gracias ahí, Laurita. Bueno, muy importantes estos dos temas como cuando hablamos de depresión y angustia, ¿no? Bueno, yo me voy a referir a una teoría que siempre lo agarro como base, es la teoría psicosocial de Erickson, que también nos han hablado de angustia, ¿no? Hay una parte que yo voy a acoplar donde dice en su teoría de las etapas
del desarrollo psicosocial de Erickson, que va desde los 3 a 6 años, ¿no? Y Erickson nos ha hablado que la angustia ya existe en el ser humano, ¿no? Pero ¿dónde se genera, no? Y ahí es donde Erickson, que la angustia está muy relacionado con el miedo y tristeza, ¿no? Y es donde ahí ha dado muy importante en su etapa de iniciativa frente a culpa, cuando aquellos niños dan una iniciativa de algunas actividades y por el acoplamiento o normas sociales existe todavía un cierto miedo y tristeza, ¿no? Pero ahí también podemos hablar algo muy importante de estos dos significantes, que es la angustia, ¿no? Y la depresión, en la cual la angustia puede estar relacionada simplemente con una dimensión, pero su significado y su importancia es muy grande, ¿no? Y la dimensión más acertada de la angustia es exactamente el estado emocional, ¿no? Es por eso que muchos psicólogos van a dar mucho debate sobre esta palabra, ¿no? En la cual sí o sí está relacionada con la emoción, ¿no? Y ahí es donde nos habla Erickson, que está también relacionado con el miedo y tristeza. Pero la depresión podemos también acoplarla con demás o otras dimensiones, ¿no? Y ahí está también. Podemos decir que la angustia está dentro de la depresión, ¿no? Pero la depresión es un significante más grande, ¿no? Que acopla otras dimensiones. Ahí está el estado motivacional, ahí está el estado cognitivo y el estado emocional, ¿no? ¿Cómo podemos saber que una persona tal vez sufre de depresión? Es cuando existe tal vez una baja motivación, ya sea en el trabajo, ya sea en el colegio, o ya sea incluso con la propia vida, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho con el estado cognitivo, ¿no? Cuando una persona sufre de depresión, tiene que ver mucho con las dificultades de retener información, y esto tiene que ver mucho con el aprendizaje o respuestas o de nuevos aprendizajes, y ahí también entra el estado emocional, que nos habla también de la angustia, ¿no? Las reacciones que el ser humano en un primer momento es donde tiene, y en la cual tal vez por cambios de formas sociales, la persona siente un miedo y tristeza, y eso es donde yo puedo acoplar y el significado o la diferenciación entre estos dos términos de angustia y depresión, ¿no? Pero ahí también le vamos a dar paso a ver a Patricia, ¿qué más nos puede decir sobre estos dos temas muy importantes que lo estamos poniendo como uno, sobre la depresión y angustia? Hablando específicamente de la depresión, Alejandro, creo que es importante que la gente sepa que la depresión es el resultado de interacciones bien complejas a nivel primero social, ¿no? Que es algo del entorno que nos pasa, ¿no? A nivel psicológico, cómo yo interpreto esta situación que de repente acontece en mi vida, que al final también termina cambiando nuestra biología, y es por eso que muchas veces se hace la atención conjunta entre un psiquiatra y un psicólogo, porque al final se desestabiliza en el tema hormonal y todo aquello, ¿sí? Entonces necesitas el trabajo conjunto de estos dos profesionales. Creo que es importante resaltar que el tema de que existan circunstancias adversas en mi vida, que tengo una gran carga emocional, puede llevarme a sentir, como había dicho Laura en algún momento, esta pérdida o esta incapacidad de no poder alcanzar lo que yo quiero, porque la pérdida o el luto que nosotros vamos a hacer no siempre es por personas que han fallecido, sino también puede ser porque no logré conseguir este trabajo, o porque lo perdí, o porque en mi intento de alcanzar mi objetivo no lo pude conseguir. Entonces la pérdida puede ser de personas, de objetivos, de cosas, de mi perrito, ¿sí? Entonces, el momento en que yo no me veo en la capacidad suficiente de subsanar esto, entonces como que de qué me sirve hacer cualquier acción si no puedo subsanar esta pérdida, si no puedo alcanzar este objetivo. Es como una frustración muy intensa desde mi punto de vista, o sea, ya para qué algo, ¿no? Entonces, por eso de repente entra esta ausencia de emoción, de que nada me importa, no importa lo que haga, o sea, estoy
tirado en mi cama porque ya no me importa la vida, ¿no? Entonces, esto es algo importante de destacar, o sea, la depresión tiene estas cosas visibles que nosotros podemos ver en las personas que, como tú bien dijiste, ausencia de motivación, están todo el día en cama, solamente quieren dormir, tienen baja energía, no se bañan, ¿no? Entonces, porque ya le han perdido el sentido a la vida. Entonces, lo que yo pienso que es importante nosotros cultivar es la flexibilidad, ¿no? La flexibilidad y también la no identificación con las cosas, ¿no? Porque desde mi punto de vista sobre lo que habla Laura es, mientras a más cosas yo les ponga mi nombre, este es mi amigo, este es mi mamá, este es mi hijo, este es mi auto, estoy depositando más partes de mí en cosas externas, ¿no? Mientras más asociaciones tenga conmigo como yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy lo que sea que me atribuya, también estoy depositando cosas, ¿no? Y el momento en que no sea eso, es como si me arrancaran algo. El momento en que mi mamá fallece o mi perrito se muere, como es mío, es como me arrancaran esa parte, ¿no? Entonces, darme cuenta que no soy poseedor de cosas, ¿no? Y que yo soy quien soy porque sí, soy una persona, pero no tener tantas asociaciones, porque más cosas mías que yo tenga son más posibilidades de sentir dolor cuando me separe de ellas. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, mientras yo diga, este es mi auto, cualquier cosa que le pase a mi auto, yo voy a sentir dolor porque es como si me estuvieran afectando a mí, ¿sí? Si digo, esta es mi hermana como posesión, que el momento que le insulten a mi hermana, yo me voy a sentir insultada. Entonces, a eso me voy. Entonces, ser flexibles con las cosas y saber que todo puede cambiar y también que no todo es parte de mí, ¿sí? Entonces, hacer esa diferenciación, porque así voy a disfrutar más la vida. Si de repente le insultan a mi hermana, bueno, la persona lo hizo, digamos, ¿no? Y además era el reflejo de lo que ella misma siente sobre ella, pero de ninguna manera me estoy sintiendo yo afectada, ¿sí? Entonces, el momento en que yo me doy cuenta de que puedo ser más flexible, que hay cosas que van a pasar, hay momentos que sí voy a alcanzar mis objetivos y otros no, hay momentos que personas se van a alejar de mí o van a fallecer, entonces yo tengo esa flexibilidad en mi carácter, en mi personalidad, entonces la pérdida no me va a tocar de esta manera tan profunda como para dejarme sin acción, ¿no? Sin recursos, queriéndome tirar en la cama y no saber nada del mundo. Entonces, esta más o menos es mi perspectiva. Ya, gracias por tus palabras, Patricia, es muy importante. Ahí, a ver, Laurita. Hola. Sí, me parece muy bien el consejo y la forma en la que le expresas de qué manera podríamos lidiar con la pérdida. A ti está excelente. Justamente, más bien, o sea, aclarando un poquito más de eso, ampliando, es de que cuando justamente acontece esto, de que perdemos el objeto amado, digamos, que puede ser cualquier cosa, y nos aferramos tremendamente a ello, eso ya es signo de exceso y de algún problema más, ¿no? Porque justamente en la psicosis acontece esto de que me trago el objeto, de que él no falleció, sino que él vive en mí, ¿no? O sea, ya van desconfigurándose ciertos sentidos y pues a eso tenemos que tener cuidado, ¿no? Y que cada vez que podemos ver este fenómeno, pues hay que atribuirlo a otro tipo de estructura psíquica y que por supuesto va a requerir mucho más trabajo, no solamente psicológico, sino también a veces psiquiátrico. Eso nomás quería aportar. Gracias. Ya, muchas gracias, Laurita. Ahí le vamos a dar paso a Rodrigo para agrandar más sobre estos temas de angustia y depresión. Perfecto, gracias, Alejandro. Excelentes los aportes de las chicas. Hay que destacar algo muy importante que se dijo al principio. Esta cuestión de que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, en ese entendido nosotros tenemos que saber que existe apatía
en la depresión, existe tristeza y lo que decía también Laurita, ¿no? Con otros términos, que es la anedonia, ¿no? La falta del deseo por estas cuestiones, ¿no? En esta apatía nosotros encontramos también que no existe básicamente lo que es, como por así decirlo, ¿no? La motivación, exactamente, ¿no? No encontramos motivación para hacer las cosas. Nos sentimos tan aplanados que no queremos hacer nada, ¿no? Estamos mostrando un desinterés, una falta de entusiasmo siguiendo esa línea, que no encontramos en nosotros mismos, no encontramos en los demás. Entonces aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta de que hay algo que está andando mal con nosotros, ¿no? Si queremos darnos cuenta nosotros mismos. Es importante que nosotros podamos definir cuáles son nuestras emociones, ¿no? Y para eso nos ayuda bastante Goleman cuando habla de la inteligencia emocional, y él destaca básicamente 6 de las emociones principales que tiene el ser humano, ¿no? Que son las básicas que todo ser humano tiene, ¿no? Obviamente existen diferencias entre ser humano, una complementariedad de unas con otras, pero son 6 básicas que todos tenemos, ¿no? Y ahí podemos hablar de lo que es la tristeza, que es la emoción que nos lleva a lo que es la depresión, la felicidad, la ira, la sorpresa, el miedo y bueno, el asco o la aversión, ¿no? Porque después Paul Ekman también utiliza 6 para tratar lo que es el tema de lo que son las neuronas espejo y lo que es el tema de detección de mentiras, ¿no? Que es una eminencia en esta situación por el trabajo que él hace con respecto a lo que son las microexpresiones faciales. Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente, y esto es importante que todos sepamos, más que por cuestión informativa, más por cuestiones de conocimiento y de cultura, para que nosotros podamos descubrir y podamos darnos cuenta de que si alguna persona en nuestra casa, en nuestro entorno inmediato, con nuestra familia o nuestros amigos están sufriendo de lo que sería la depresión, ¿ya? Porque hay que notar básicamente lo que son los síntomas de esta depresión, ¿no? Porque eso afecta primero nuestra mente. Y una vez que está afectando nuestra mente, eso pues de por sí se concadena y nos viene a afectar el cuerpo. Es lo que nosotros en psicología llamamos lo que es la somatización. Es decir, el cuerpo empieza también a sentir esos embates mentales que nosotros tenemos, ¿no? La mente no la podemos abrir, o bueno, no puedes abrir la cabeza y decir, aquí está la mente, ¿no ve? Es como si le pidieras, no sé, que al doctor le abra a tu mamá y encuentre dónde está el cariño que te tiene. Es algo que no va a encontrar así. Entonces, de la misma circunstancia, lo que nos afecta acá, por lo general, sale aquí en nuestro cuerpo. Entonces, a través de estas somatizaciones, nosotros podemos tal vez observar en nuestro entorno, en nuestro medio donde estamos participando, conviviendo en estos momentos, darnos cuenta de estos síntomas que están surgiendo para saber si es que hay una posible depresión o simplemente es un mero caso de tristeza. Pero la tristeza obviamente es circunstancial, es a través de una emoción momentánea que puedas llegar a sentir. Sin embargo, cuando esa tristeza, como bien decía Laura, prevalece en el tiempo, eso ya pues nos puede hacer pensar que hay algo más detrás de esa emoción, y entonces ahí nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Porque básicamente en una depresión se siente ansiedad, se siente tristeza, y la persona que siente obviamente depresión siente un vacío tremendo, y ese vacío es persistente. Una pérdida de interés, a lo que nos referíamos básicamente con el tema de la apatía, desinterés completo, no tiene actividades ni productivas, ni de ejercicio, ni de placer. Ahí es donde entra lo que decía Laurita con el tema de lo que es la anedonia, ¿no? La falta de placer por nuestras actividades. Antes me generaba bastante placer levantarme temprano, ir a hacer ejercicio,
y seguir mi rutina, ya sea desayunar, sentarme a trabajar, pero de un tiempo a esta parte ya ni me levanto, ya no hago esas cosas que antes me generaban placer. Entonces es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta. Y este placer obviamente también implica lo que es el tema de la actividad sexual. Entonces ya ni siquiera estar con mi pareja me produce la misma satisfacción, es decir, he perdido completamente toda apetencia sexual. Una fatiga, pérdida de energía, y ya nos podemos dar cuenta, como decía Patricia al principio, no está todo el tiempo en la cama, no quiere hacer nada, la misma actitud en lugar de ser pues bastante bien parado, por así decirlo, se nota así el encorvarse, el arrastrar los pies, y ya nos podemos dar cuenta ahí en una observación que algo está sucediendo, ¿no? Hay pérdida de apetito, es decir, no quiere comer, y no lo va a hacer porque no tiene hambre, no le da hambre. Entonces obviamente en esta pérdida de apetito nosotros también podemos fijarnos que hay pérdida de peso porque no está comiendo, y eso es pues consecuencia de. Ahora, hay otros factores también cuando está funcionando el tema de la ansiedad, que más al contrario, en lugar de dejar de comer, empiezan a comer pues bastante. Entonces ves también que es por el contrario, aumenta bastante de peso, ¿no? Hay problemas para dormir, insomnio por lo general es lo que sucede, problemas para mantener el sueño o dormir, como quien dice, de un solo trancazo toda la noche, o como quien dice, no vea, como tronco, o dormir como lirón, que es el término que se decía, ¿no? Entonces, o por el contrario, personas que duermen demasiado, pérdida de las expresiones emocionales, ¿no? Entonces, sí, ya le contas un chiste y no se ríe, entonces hay pérdida precisamente de esto, ¿no? Sentimientos de desesperanza, problemas para concentrarse, bien decía Alejandro esta situación al principio, ¿no? Esta gente que tiene anorexia mental, por así decirlo, ¿no? Que ha aprendido algo ahorita, pero que después más un cachito se olvidó y no sabe por qué. Si lo aprendió tan bien, ¿qué le pasó? Entonces, problemas para concentrarse, problemas para recordar, irritabilidad, pero ¿qué tienes? ¿Qué te importa? No me molestes, estoy tranquilo, déjeme en paz, ¿no? Problemas físicos persistentes, jaquecas, porque aquí viene, ¿no? el tema de lo que somatizar, ¿no? Nos está quejando tanto aquí la cuestión que aquí vienen los dolores, ¿no? Entonces, y esto es importante darnos cuenta, porque puede que esa misma persona, no vemos los pensamientos tampoco, pero puede que esté teniendo este pensamiento recurrente, ¿no? De una ideación suicida, porque está dejando básicamente de cumplir y de cubrir todas sus necesidades primarias. Entonces ahí hay algo preocupante que necesita ser trabajado. Entonces, y bueno, revisar si es que no hubo intentos de autolesiones y estas cuestiones, ¿no? Obviamente esto puede estar acompañado de ansiedad, puede estar inclusive acompañado de lo que es angustia, ¿no? Y en diferentes estratos, como les digo, puede suceder esto tanto a nivel familiar, tanto a nivel laboral, y bueno, inclusive con el tema de las amistades. Entonces son algunos de estos síntomas que tenemos que tener pues muy en claro para poder brindar la ayuda, o por lo menos generar cierto soporte a la persona que esté pudiendo atravesar este problema tan complicado que es la depresión. Ya, muchas gracias, Rodrigo, muy buen aporte. Vamos a dar una pausita y a la última parte vamos a dar una conclusión sobre el tema importante que hemos tomado el día de hoy, ¿no?
creo que ya está. Volvemos con el programa Del Suelo al Cielo, con ese tema muy importante. Ya estamos a la conclusión del programa. Vamos a dar paso ahí a Laurita, que nos dé una conclusión para dar como un desenlace del programa. Gracias, Ale. Simplemente creo que sería que todos tenemos ciertos factores predisponentes, ¿no? Que nos precipitan a sentir todos estos afectos, estas emociones, en función a nuestra historia personal, en función incluso a nuestra biología, ¿no? Y también así como hay factores predisponentes que son como los estímulos también unidos a los estímulos externos nos producen todos estos sentimientos, afectos. También tenemos factores de protección, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, también es cuando uno se siente angustiado, se siente desamparado, se siente depresivo, tiene que rodearse de sus seres queridos, no tiene que abandonarse y promover, o sea, seguir teniendo esos vínculos que le proporcionan seguridad, que le dan paso a una comunicación, ¿no? Es necesario que haya por lo menos uno en la casa que nos conozca tan bien, que nos diga, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que estás raro, creo que estás mal, creo que estás triste, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa referencia externa y de alguien en quien te confías, de pronto es más sencillo poder hacer algo al respecto para ti mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la recomendación, de que no nos aislemos, que siempre tratemos de hablar por lo menos con alguien en la casa y que, bueno, está abierta siempre la posibilidad de ir a terapia. Muchas gracias, Laurita. Muy importante es la parte social, ¿no? La interacción social para poder sobrellevar estos dos problemas, en el caso también de la depresión, que como seres sociales, siempre la conversación, la ayuda, la interacción y muchas otras formas más de convivencia siempre va a tener una forma de ayuda por el bien positivo hacia la otra persona, ¿no? Ahí le vamos a dar paso a Patricia. Gracias, Ale. Bueno, yo he resumido un poquito en 5 puntos que podrían ser algunas consideraciones importantes para tomar en cuenta. Uno, el tema del pensamiento positivo, ¿no? Porque el pensamiento positivo nos va a ayudar a mantenernos con una energía positiva frente a las adversidades o las cosas que pueda venir en la vida, ¿no? Hay un autor que se llama Raymond Samson, que me gusta una frase que tiene, ¿no? O sea, es como ir cambiando nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos a lo que mejor nos funciona, ¿no? O sea, y ahí hacernos preguntas como que pensar que todo me va a salir mal, que nadie me quiere y todo aquello es funcional para mí, o sea, algo me aporta. Si no es, entonces preferible creer que todo el mundo confabula a mi favor, que me va a salir bien, que las personas están dispuestas a ayudarme, entonces que a la gente le caigo bien. Entonces preferible vivir una burbuja positiva de que todo me va a ir bien, que vivir angustiado, triste, a la defensiva, porque pienso que el mundo exterior es un lugar súper agresivo y que todos están en contra mía, ¿no? Entonces eso también parte de una decisión de qué es lo que yo quiero pensar frente a lo externo, ¿no? Creo que también es importante generar un refuerzo positivo, como había dicho Laura, de tener un entorno que realmente que nos ayude a generar estos recursos para poder hacer frente a la adversidad, ¿no? Y por eso es importante que los papás también a los niños le digan, qué bien, hijo, lo has hecho bien, sigue adelante, porque de alguna manera le estás dando confianza a este pequeño niño para que él crea en sí mismo y sepa que cuando hayan momentos difíciles tiene estas herramientas para hacerle frente, ¿no? Yo he atendido a un par de pacientes que en la consulta me han dicho como que yo no soy bueno para nada, no sirvo, no valgo,
porque en su casa nunca ha habido este refuerzo positivo, ¿no? Siempre es así como, no haces nada bien, eres un flojo, te vas a quedar de lustrabotas porque eres tonto, o sea, todo negativo, y no hay esto de, qué bien hijo, me alegra, tú puedes, tú eres inteligente, vas a resolverlo, ya vas a salir de este lugar, o sea, eso también es importante para poder sobrellevar momentos que son complicados, ¿no? Tener un refuerzo positivo y tener recursos para hacerle frente. Y ahí vendría el tema de la resiliencia, ¿no? ¿Cuán capaz soy yo de sobreponerme a estas situaciones adversas que tengo? Y eso tiene que ver también con la flexibilidad, ¿no? Porque mientras más duro soy, entonces más fácil de romperme. Mientras más flexible soy, me puedo acomodar como el agua en un río a las piedras que vengan en el camino, ¿no? Y eso también pienso que es importante como cuarto punto, el tema de mantenerme activo físicamente, porque la actividad física va a hacer que yo pueda segregar un montón de hormonas y cosas que me van a mantener enérgico, feliz, para no estar todo el tiempo decaído durmiendo en mi cama. Y por último, como bien lo menciona Laura, tener un acompañamiento terapéutico, porque hay cuestiones que van a ir más allá de nuestras propias capacidades y que sí o sí van a requerir la ayuda de un profesional que me ayude a transitar este momento difícil, como es una muerte de una persona, como es la pérdida de un trabajo, estas emociones que de repente me van a sobrepasar. Entonces, no hay que tener miedo a la consulta terapéutica, a ir al psicólogo. Antes teníamos esa idea de que el psicólogo solamente van las personas que están loquitas o cosas así, pero no, o sea, es como realmente el asistir a una terapia, tener una persona que pueda hacer con nosotros ese acompañamiento es muy sanador para la persona e incluso para la familia. ¿Sí? Entonces, esos serían mis 4 puntos: salud física, pensamiento positivo, refuerzo positivo a los niños y entre nosotros, decirnos cosas bonitas, lindas, la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las situaciones adversas, y el acompañamiento terapéutico. Eso, Ale. Ya, gracias, Patricia. Le vamos a dar paso ya a Rodrigo. Muchas gracias. Enteramente de acuerdo con todas las apreciaciones, todos los tips que se nos han brindado en estos momentos, ¿no? Hay que destacar, sin embargo, algo importante en este mundo en el que estamos viviendo. Nuestros entornos no resultan ser muy positivos que se digan, ¿no? Puesto que las mismas informaciones que nosotros recibimos cotidianamente no son nada positivas. Entonces, aquí nos damos cuenta de básicamente la labilidad que existe en el tema de las estructuras internas de los nuevos jóvenes, ¿no? De las personas jóvenes. Están muy debilitadas frente a estas circunstancias, frente a estas situaciones, y esto es lo que les genera angustia, esto es lo que les genera ansiedad, esto es lo que les genera la desesperación, inclusive algunas tendientes a la depresión, puesto que todo es ahora un informativo negativo. Hay bastantes muertos, que se encontró un muertito acá, que existió este problema, que hay violencia aquí. Entonces parece una crónica roja a nuestros informativos, que cuando lo escuchas dices, Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo? Entonces eso mismo te genera pues una movilización interna que básicamente está desarrollándote a tener básicamente algunas de estas cuestiones de las que hemos ido manejando y viendo hoy día, ¿no? Entonces es importante, pienso yo, que para tener, como bien decía Patti, esta capacidad resiliente, tenemos que también tener ante todo la capacidad para poder manejar nuestras frustraciones. Si no tenemos la capacidad para manejar la frustración, no vamos a poder ser una persona resiliente. Y si te dice una persona que nunca ha sido frustrada en su vida que es resiliente, ahí hay que tener mucho cuidado, y hay que tener también el conocimiento de que si no ha sido frustrada, si no ha sido barrado, y esa persona ha sabido salir de aquello por esa barra, por esa frustración que ha atravesado, muy difícilmente se puede trabajar lo que es la resiliencia. Porque la resiliencia es hacer frente a situaciones conflictivas, a situaciones difíciles, y poder encontrar las soluciones de un dinamismo más que de cualquier otra manera, ¿no? Entonces,
básicamente todos hemos coincidido y coincidimos con esta situación. Una vez que nosotros encontremos o que alguien en la familia haya podido percatarse, darse cuenta de que alguien está angustiado, de que alguien está ansioso, de que alguien tiene cierto temor, porque hablando en la coyuntura actual, es innegable no tener ese temor de salir de casa y decir, ay, ¿será que hoy me contagio? Hay que ponerlo bien claro, de que nos va a llegar la enfermedad, nos va a llegar en algún momento, esto ya es endémico, entonces nos va a llegar en algún momento. Simplemente nosotros tenemos que estar con la conciencia de que el momento en que nos llegue tenemos que estar pues bastante preparados, puesto que no significa que el hecho de no salir de casa significa que no te vas a contagiar. Ha habido gente que inclusive estoy tratando con ellos a través de videosesiones o inclusive con otro tipo de redes, que estoy tratando con personas que han sido contagiadas y están pues atravesando una situación de depresión, de ahora qué voy a hacer si me pasa algo más grave. Entonces, la información que nos están facilitando los medios de comunicación, lejos de ser una información pertinente, lejos de ser una información tranquilizadora, es una información bastante angustiosa, puesto que dicen, ahora sí son nuevos casos de contagio, ahora son más muertos, estos son los casos que han podido subsistir, y más todavía cuando prevalece esta situación de necesitamos plasma superinmune. El otro día escuché a un doctor, no es que necesitemos plasma superinmune, necesitamos que la gente entre en conciencia y que se cuide, no hay de otra. El hecho de que el plasma sea un paliativo o sea una forma de tratamiento no significa que sea la cura. Lo propio con el dióxido de cloro, lo propio con la ivermectina, que son pues medicamentos que no han sido probados, en primer lugar, no tienen una validez ni una confiabilidad pues en laboratorio, menos la ivermectina, que es pues un medicamento desparasitante para animales, mucho menos lo que es el dióxido de cloro, que obviamente lo utilizábamos inclusive hasta para blanquear el papel años antes y lo seguimos utilizando. Entonces nos damos cuenta de que la información que está fluyendo a través de los medios informativos o los canales que supuestamente deberían informarnos, nos están pues tergiversando las situaciones, y la gente, no todos están preparados para recibir una determinada información en un determinado caso. Aquí vemos que existen demasiadas polaridades que nos están haciendo enfermar pues a nivel colectivo, puesto que ahora se nota más pues la pugna de poder entre bandos, que yo voy a hacer esto, si tú haces esto yo voy a hacer lo otro, y entonces estamos como dos niños caprichosos intentando pelear para saber quién tiene más poder o quién grita más fuerte. Y en esa circunstancia no estamos trabajando lo que es una salud mental adecuada, y es importante darnos cuenta de estas circunstancias y de estas situaciones. Entonces básicamente, y con esto concluyo, para poder trabajar en estas circunstancias, para poder potenciar a lo que es la persona, a lo que es la familia, a lo que es el individuo, y de esa manera también poder potenciar a nuestra sociedad, es importante trabajar estos asuntos, todos estos problemas. Si es que en casa no hay alguien que te escuche, si es que en casa la familia está muy ocupada o tenemos algún otro tipo de cuestiones, nuestros números están ahí presentes para que puedan para que podamos tenderles el brazo, más que para donarles sangre, para poderles ayudar con esta cuestión de lo que es el soporte emocional o los primeros auxilios emocionales, para que las personas puedan dilucidar, trabajar y en ese entendido encontrar lo que es una homeostasis, un equilibrio, una tranquilidad. Porque hay que ser claros, la información es poder, y si el poder está siendo mal direccionado en este sentido de demasiada información y no están racionalizando, no están pudiendo asimilar toda la información que circula en las redes, porque hay que ser claros que el internet es un mundo muy ampuloso y rico de información, pero hay que saber discernir esa información para saber qué está bien y qué no está bien, ¿no? Entonces, para esas circunstancias y para esas situaciones, extendemos nuevamente nuestros brazos para que la gente que necesite y que requiera de algún soporte en el tema de lo que es el área de la psicología pueda hacernos el contacto, y nosotros con mucho gusto vamos a poderles orientar en esa circunstancia. Ya, muchas gracias, Rodrigo, un aporte muy importante que diste.
Bueno, yo voy a concluir como una conclusión que dijeron todos ustedes. Estos tipos de temas que hablamos de angustia y depresión, yo siempre tomo muy en cuenta que también comienza desde la niñez, ¿no? Tal como dijo ahí Patricia, el ser humano, para hacerle frente a la angustia o para no llegar a una depresión, lo que necesita es herramientas y armas de defensa, ¿no? Y ahí está el estudio de las fortalezas. Lo que el ser humano necesita son fortalezas, ¿no? Y yo voy a hacer hincapié a un autor que se llama Seligman, el que ha trabajado mucho con las conductas positivas. Él nos dijo que el ser humano desde la niñez se trabaja las fortalezas, y ahí está muy importante las fortalezas emocionales, ¿no? En cuanto a la valentía, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la vitalidad, a encontrar pasión por las cosas desde la niñez. También nos habla ahí las fortalezas interpersonales, ¿no? El ser humano no simplemente está viviendo dentro de su mundo familiar, sino también está dentro de su mundo escolar y universitario. Y ahí es donde la función también de los educadores o los propios también formatos o formas curriculares de la universidad, que ya no estamos en tiempos muy atrás, en tiempos antiguos. Todas las universidades están optando por la responsabilidad social e incluso han ido cambiando su pénsul para acoplar este tema muy importante sobre las fortalezas emocionales, y ahí es donde le han acoplado muchas universidades este tema sobre responsabilidad social y cultura de paz, ¿no? Y ahí es donde nos habla Seligman, que no simplemente se tendría que trabajar estas fortalezas desde la familia, sino desde otros ámbitos institucionales, que es el colegio y la universidad. Y ahí también nos habla mucho sobre las fortalezas cívicas, que es muy importante entender la justicia y la lealtad y el civismo que nosotros también debemos entender sobre las políticas de Estado que estamos viviendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, estimados compañeros. Un tema muy que lo podemos también agrandar a otro día. Tema hemos hablado de la anorexia, hemos hablado también del tema de la ansiedad, el suicidio, de la ansiedad, y que se acopla mucho con la depresión, ¿no? Y es por eso que podemos agrandarlo hacia otro tema y también dilucidarlo, todos estos puntos muy importantes, para que la gente encuentre también una integridad sobre nuestros aportes, ¿no? Pero muchas gracias a todos los oyentes. Nos encontramos a un próximo programa, siempre con una despedida de un apretón de manos y un abrazo virtual, ¿no? Hasta luego, compañeros. Chao, Patricia. Hasta chao, luego, Lorena. chao. Chao, chao a todos, cuídense.